Bueno, pues muy buenas noches. Es una bendición estar aquí compartiendo la palabra con la familia de Dios. Sean bienvenidos y gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias porque realmente es el mejor lugar donde podemos estar en la presencia de Dios. También preguntamos quién nos visita por primera vez a esta congregación, a la casa de oración y también a los que están en la red, en YouTube. Si gustan levantar su mano para darles la bienvenida. Y si no, todos sean bienvenidos, que Dios esté haciendo la obra. Vamos a este tema, se llama Misión, Nutrición y Visión Jesucristo. Vamos a orar primeramente, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te bendecimos y te glorificamos. Solo en ti está nuestra confianza. Todo lo que hagamos, Padre, es para darte a ti la honra, porque la honra y la gloria son tuyas, Señor. Lo sabemos, pero nuestro corazón se doblega delante de ti, Señor, para hacer esta obra tuya, Señor, y extenderla, Señor. Que tú te muevas en poder en cada una de las personas, que tú hagas siempre y pongas el querer y el hacer, Señor, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre las familias mismas, Señor, porque necesitamos siempre de ti. ¿A quién acudimos si no es a ti? Tú tienes palabra de vida. Yo te pido por los que están en la red, Señor, que tú los bendigas, que tú los estés guardando y los estés sustentando, Señor, y que realmente ellos se acerquen confiados a este lugar, Padre, a donde reciben palabra, a donde reciben cobijo, Señor, que ellos no sean temerosos, Padre, para que estén recibiendo de ti, Señor, en esa unidad, en esa casa de oración, esta tu congregación, Padre. Bendícelos y guárdalos, Padre. Te damos la gloria al Señor, al que está en el cielo, al que domina nuestras vidas por la llenura de tu Santo Espíritu. Bueno, hoy quiero extender un tema que hemos platicado y hemos dicho sobre lo que es este año. Sabemos que tenemos propósitos, que Dios va a trabajar en nosotros, pero Él quiere que reconozcamos en nuestra vida el estar doblegando nuestra voluntad, pidiéndole consejo. El consejo de Dios es mejor que realmente nuestros pensamientos, y tenemos la certeza porque tenemos la llenura del Espíritu de Dios, que Él se mueve en nuestras vidas, que ya no dependemos de nosotros, que todos los que estamos aquí, por lo que vi, todos conocemos de Dios, tenemos la simiente que es Jesucristo en nuestras vidas, y que hagamos las cosas con la palabra. La palabra nos va a traer libertad. Él es el que va a hacer la obra, solamente somos instrumentos en sus manos. Yo preguntaría, ¿los propósitos del año pasado los lograríamos? ¿Los objetivos que tuvimos? ¿O a veces también los manejamos como un deseo y hasta ahí se quedó? Fue un deseo, pero no lo medimos, no lo medimos y no fue como objetivo, sino que realmente fue un deseo de nuestro corazón, un deseo que hay en nuestra carne. Pero preguntamos, Dios es el que hace la obra en nosotros y queremos que eso lo haga en nuestras vidas. Hay que aprender a depender de la voluntad y la soberanía que es en nuestro Padre Celestial y examinarnos en donde quiere que Él sigamos creciendo. Podemos preguntar, todos nos hacemos esa cuestión, que queremos año con año, decimos que Dios va a hacer la obra, que vamos a cambiar, que vamos a leer la Biblia en el año, que nuestras vidas van a ser transformadas, pero es un deseo que realmente vamos a ejercitar nuestro cuerpo para que sea bien, para que haya sanidad, pero hasta ahí. Y luego nos preguntamos y decimos,
ahora sí voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, pero ¿realmente lo ponemos en las manos de Dios? Pregúntense a ustedes mismos esos propósitos que han manejado, y me cuento con ello. No los ponemos en las manos de Dios y se van fugazmente, porque realmente hacemos el deseo, pero no lo ponemos en las manos del Señor. Yo les quiero pedir que me acompañen a Filipenses, el capítulo 1, versículo 6, en la traducción viviente. Dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día de Cristo Jesús, que vuelva. Leo el versículo 3, dice: la oración y agradecimiento de Pablo, dice: cada vez que pienso en ustedes les doy gracias a Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo a dar a conocer la buena noticia de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Nuestra confianza la estamos poniendo en el Señor. Dice que ¿quién va a hacer la obra? Jesucristo. Nosotros no vamos a poder. Yo sé que realmente hemos manejado muchas expectativas en nuestra vida, pero no las llevamos a cabo porque no estamos adentrándonos con la palabra, a ponerla por obra. Y vemos cuando se abren puertas que no es por nuestra fuerza. Cuando oramos por algún enfermo, Dios es el que hace la sanidad. Solamente nos pide que confiemos en Él y que seamos esos instrumentos en su vida. Aquí quiero leerles lo que nos dice en Filipenses. Dice: Pablo fundó esta iglesia en donde todos eran gentiles. Él tenía plena seguridad de que los filipenses habían aprendido de él y los conocía, habían visto su fruto y estaba seguro de que permanecerían hasta el final. Es cuando tenemos nosotros una amistad, cuando la conocemos, cuando dialogamos, empecemos a relacionarnos y vemos qué tan confiable es. Cuando le pedimos algo, se hace, se ejecuta, estamos confiando. Así Pablo veía, como lo decía el versículo desde el 3 al 5, que él confiaba porque hacían la obra que Dios le dio a Pablo, y sus discípulos, los filipenses, lo estaban llevando a cabo, lo estaban poniendo por obra. Por eso él dice: he visto su fruto y estaba seguro que permanecerían hasta el final. Hay hombres de la Biblia como es Moisés. Conocemos a muchas personas de la Biblia que realmente él no era un gran orador, era una persona que sin embargo era piadosa, que luchó contra cosas que tenía, como el lenguaje, como no tenía esa forma de hablar sin tartamudeos, pero siempre estaba en sintonía con el plan de Dios. ¿Qué nos pedía? ¿Qué es lo que hacía? Estar en esa frecuencia con el Señor. Y también le falló. Él se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero Dios conocía el corazón de Moisés y él llevó a su pueblo a libertad. Moisés hizo eso confiando en Dios. Y así todos nosotros tenemos fallas, tenemos cuestiones que tenemos que ponérselas al Señor para que Él haga esta obra. Nos da ese ejemplo, como David, como todos los hombres que se mencionan en la palabra, han fallado, han tenido las cuestiones, pero Dios, si nosotros nos rendimos delante de Él y nos humillamos, Dios es el que hace la obra. Él nos perdona y nos da libertad. Preguntaría,
¿quién se identifica con Moisés? ¿O quiénes nosotros nos identificamos con él? Yo creo que todos, porque todos como seres humanos fallamos, pero Dios ve nuestro corazón, la disponibilidad de servir, de llevar el acometido que Él nos dio, de compartir la palabra, de extender el reino de los cielos en esta tierra para que su obra sea cumplida. Y bueno, pues todo lo que nos ha dado sabemos que es por gracia, ¿verdad? Y solamente nosotros administramos esos dones, esos talentos correctamente. Sabemos que nada es nuestro, ni nuestra vida, ni los hijos, solo son prestados, ni la casa que tenemos, ni el coche, ni todo el dinero que tengamos no es de nosotros, es prestado. Y si nosotros somos buenos mayordomos, entonces Dios se va a placer pues se va a alegrar, porque nosotros en obediencia y en amor tenemos que reconocer y servirle a Él con esos dones que Él nos regala, porque si no, entonces seríamos mayordomos inútiles, y no queremos eso, no queremos hacer eso, ¿verdad? Buscando siempre los propósitos encaminados a lo eterno. Los propósitos de este año pues son varios, pero sabemos que si los ponemos en las manos de Dios van a ser bendecidos. Que seamos personas dependientes de la palabra también, porque así vamos desarrollando esos hábitos diarios para que se lleven a cabo todos esos planes de Dios que tiene para nosotros. Y a veces queremos cumplir de la noche a la mañana, que se hagan todos esos planes o lo que estamos orando, pero pues tal parece que no es así en los caminos del Señor. Por ejemplo, voy a poner, cuando la gente se pone a dieta, yo no creo en las dietas, ¿verdad? Porque pues son por un tiempo, pues sí adelgazas, pero como no tienes buenos hábitos diarios, entonces vuelves a subir de peso. Y así pasa en lo espiritual, mis amados. También en lo espiritual a veces tenemos una necesidad, o que ya estamos viendo aquí el agua hasta que nos llega hasta el cuello, y vamos a la presencia de Dios y lloramos y clamamos, pero realmente tampoco es así en lo espiritual. En lo espiritual tiene que ser un diario vivir, no una religiosidad, tiene que ser un diario vivir, diariamente estar conectados con Dios, diariamente estar conectados con la palabra, diariamente estar conectados con el Espíritu Santo, para que cuando vengan esa tormenta, esas cosas pues esos problemas grandes, nosotros podamos descansar en el Señor. Y de otra manera pues no estaríamos nosotros afanados y desesperados por las situaciones que nos están pasando en la vida, ¿verdad? Y el propósito, yo pienso que es bueno tener propósitos, es bueno tener objetivos, pero también un propósito y un hábito a la vez, porque los hábitos son los mejores. Un propósito y un hábito, para que así podamos nosotros pues saber que realmente los propósitos se cumplen en nuestras vidas, siempre conectados con el Espíritu Santo. Y sabemos que en lo espiritual pues vamos a caminar seguros y confiados. Y en los propósitos le hemos pedido al Señor que Él nos guíe,
a mi esposa y a un servidor para llevar a otro nivel, de acuerdo a su voluntad, a lo que son grupos de hogar. Que realmente estemos creciendo en este sur de la ciudad, porque allí en las reuniones realmente hay una infraestructura donde se comparte, donde se da las bases, tenemos esa unidad, hacemos realmente una familia, nos conocemos, oramos unos por los otros. Ahí Dios quiere trabajar. Es como un árbol para dar buenos frutos, se necesita que la raíz reciba buenos nutrientes, que es el Evangelio. Si nosotros no nos basamos en la palabra, es vana nuestro servir, porque en Cristo solamente tenemos nuestra respuesta a todas nuestras peticiones. Sabemos que los grupos de hogar deben de ser de una respuesta que se hable el amor genuino de Dios sobre los semejantes, sobre los que están en necesidad. Dice, para dar buen frutos, sí, lo hizo Jesucristo, en convivencia, afecto, para establecer una iglesia firme. ¿Dónde queremos estar? Estar firmes, haciendo una buena obra. Sabemos que nuestro pastor no puede abarcar todas las condiciones que se tiene aquí en la congregación. Nosotros, todos los que estamos aquí, apoyamos la obra de Dios, apoyamos para servir, de los que ya están sirviendo, agradecer, pero también de la gente que Dios le está poniendo en su corazón, el servir, porque realmente este es un cuerpo en Cristo, y el cuerpo, si un miembro está dañado, no está con él. El cuerpo, como el oído, nuestra pierna, nuestra boca, nuestra cabeza, no está completo, no está en esa unidad. Y lo vemos, cuando algo nos duele, pregunto, ¿el cuerpo está bien? Sea una muela, sea un ojo, no estamos bien porque realmente no hay esa unidad, no estamos sanados en esa situación. Nuestro cuerpo necesita esa sanidad. Cuando estamos sanados de ese dolor que tenemos físicamente, el cuerpo se encuentra bien. Dice aquí, yo quiero que me acompañen a Éxodo 18, del versículo 17 al 19, o hasta el 26. Aquí nos habla que Moisés no podía lidiar con todo el pueblo. Y entonces su suegro Jetro le invitó a que realmente de ese consejo que le dio su suegro, que separara gente que realmente tuviera temor de Dios y se hiciera de acuerdo a la voluntad de Dios. Si me acompañan, dice en la nueva versión, en la NTV, dice, así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios. Preséntalo, dice, presentándole los conflictos, enseñándole los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre de todo el pueblo algunos hombres con capacidad, honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero las cosas más graves te los traerán a ti. Y deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga,
para que la tarea resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. El 24. Moisés escuchó el consejo de su suegro y lo siguió en sus recomendaciones. Aquí también nos habla de que era gente temerosa de Dios para que se diera ese consejo conforme a la voluntad y que realmente fuera una persona con el temor, que fuera honesto, que se hiciera la voluntad sobre estas personas para dar el buen consejo. Dice, estimando los unos a los otros, el Espíritu nos da, dice, los dones, los talentos para las áreas ministeriales, como es predicar el Evangelio, como es visitar hospitales, pedir por sanidad por los enfermos, dar un consejo de acuerdo a la palabra. Y hay muchas maneras de trabajar en la obra de Dios, pero Él quiere esos corazones dispuestos para hacer la buena obra. En Hechos 2, 46 al 47, si quieren acompañarme, dice así: perseverando unánimes juntos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón. El 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. El Señor es el que añade a su iglesia, ¿verdad? Él ya tiene puestos sus ojos en cada persona que lo va a recibir. Y los animamos, mi amada familia, para seguir desarrollando esos ministerios, esos regalos, esos dones, esos talentos que Dios nos da. Y porque, como les decía anteriormente, por gracia, entonces no hay que quedarnos, no hay que ser egoístas, hay que darlo también, porque por gracia, que es gratis, por gracia lo vamos a dar también a los demás que necesiten conocer de Cristo. Y sabemos que tenemos que irlos desarrollando, esos ministerios, el ministerio de pastor, el ministerio de apóstol, el ministerio de maestros, el ministerio de pastores, de profetas, de apóstoles. Todos esos se han dado, fíjense, en los grupos de hogar. Ahí han salido pastores, han salido maestros, han salido apóstoles, han salido profetas, pero necesitamos aún más. La iglesia necesita, para que esté bien fortalecida, necesita de esos pequeños grupos de hogar para que sea una iglesia con raíces fuertes. Y pues sabemos que todos los que hemos recibido a Cristo somos llamados a perseverar. Perseveremos, iglesia, porque Dios nos utiliza y nos quiere seguir utilizando para la salvación eterna. En la iglesia primitiva había mucho amor, mucha piedad, se ayudaban los unos a los otros, pero todo porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. No había egoísmo, no había, no, pues esto es mío, esto no lo doy. No, en esa iglesia todos cooperaban. Y pues nuestro Padre también quiere que seamos esa iglesia, que llevemos ese conocimiento a la gloria de Dios. Y a pesar de que pues tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres,
porque gracias a Dios que cuando Dios hizo a Carlos, rompió el molde y ya no hay otro. Cuando Dios hizo pues a Orten, rompió el molde y ya no hay otro. Entonces nosotros tenemos que seguir amándonos los unos a los otros para que Dios siempre more en la iglesia, para que Dios siempre esté con nosotros. Puedo preguntar, ¿quién de nosotros todavía trabaja en lo secular? Bien, bueno, nosotros también trabajamos en lo secular, tiempo pasado, servíamos, trabajamos como primer ministerio fue los grupos de hogar, mi esposa y un servidor, que realmente hacíamos muchos sacrificios porque nuestro trabajo nos demandaba, teníamos trabajo en casa, mi esposa con las hijas, y nosotros obviamente nos demanda mucho el trabajo, pero aún así nuestro corazón era dispuesto para servir, para seguir llevando y extendiendo el reino para las demás familias. Tomábamos un tiempo, nos juntábamos con nuestro coordinador, leíamos la palabra, la preparábamos para la siguiente semana para que realmente se diera conforme a la palabra. Obviamente teníamos lo que es la responsabilidad de llevar una palabra conforme a la palabra de Dios, conforme a ella, no en nuestras fuerzas, como lo estamos viendo el día de hoy, que el día de mañana comenzamos o iniciamos lo que es nuevamente los grupos de hogar. Nos reunimos nuevamente e invitándoles también, que sigan invitando, que no cesen para estar compartiendo las buenas nuevas a personas, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a los que están enfrente, a toda la gente que realmente necesita. Cuando conocemos a una persona, nos damos cuenta de que hay muchas situaciones, ya sea físicas, ya sea en pleitos con familia, ya sea enfermedades en lo espiritual, pero es así como nos vinculamos, es como realmente conocemos de la gente que a la diestra, a la siniestra hay necesidades. Entonces no caímos de estar hablando, de estar dando la palabra, declarando que la palabra nunca va a regresar vacía. Lo hemos manejado, lo hemos hecho, lo hemos llevado a cabo. Recuerdo que cuando servimos como maestros de hogar, pues era muy, muy emocionante porque se va formando un hábito para leer la palabra todos los días. También se va haciendo un hábito para buscar más a Dios. Y yo también llevaba la alabanza y antes se usaba en cassette y le pedía al Señor, Espíritu Santo, dime qué alabanza, qué adoración de acuerdo a lo que íbamos a hablar. Y era tan hermoso, era tan emocionante que llegaba el viernes y nosotros íbamos gozosos para dar la palabra a las personas que iban a esa reunión. Y bueno, yo soy maestra por profesión y pues ahí sabemos que nos enseñan pues la pedagogía, la psicología, técnicas de enseñanza, métodos, en fin. Y dije, no, pues sí la hago como maestra, pues yo allí voy. Pero, me di cuenta que verdaderamente nada de eso no se trataba de lo intelectual. O sea, no porque soy maestra, pues voy a dar una clase muy bonita, no porque seamos ingenieros o seamos abogados, no se trata de eso, se trata del Espíritu Santo en ti, en buscarlo a Él para dar la buena palabra, que no sea nuestras fuerzas, que no sea nuestro sentir, sino que sea la voluntad de Dios, porque pues ser guiados por el Espíritu Santo, mis amados,
es aprender lo que Jesucristo realmente nos enseñó, porque acuérdense que todos los ministerios Él los hizo aquí en esta tierra y nos los enseñó. Dice en Primera de Pedro 4, 9, 10, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de las diversas manifestaciones de la gracia de Dios. Entonces, mis amados, debemos dar a la familia de la Iglesia de Dios lo que Dios nos ha dado a nosotros, esos dones que hemos recibido de gracia. ¿Se acuerdan que yo les decía? Ministrándolos con amor y con paciencia, cuando estemos ahí desarrollando esos ministerios que Dios nos da. Practiquemos siempre el don de hospitalidad, sin quejarnos, porque esa es la mejor manera de agradar a Dios, la mejor manera de cumplir con los propósitos, conforme a un hábito que se está ejercitando diario. Dios nos ha dado características diferentes a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para servir a los demás. Y nos preguntamos, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Nos estamos sirviendo a nosotros mismos? El nada más de venir y escuchar la palabra y alabar y ya. ¿O estamos sirviéndole al Rey de Reyes, al Señor de Señores? La primera es muy sencilla, ¿verdad? Si estamos sirviéndole al Señor de Señores, únicamente tenemos que practicar lo que Él nos dio. Pero si estamos sirviendo a nosotros mismos, entonces es Dios quien va a trabajar en nosotros. Es Dios quien va a desarrollar en nosotros el querer como el hacer, el poner un corazón dispuesto, un corazón de carne, un corazón correcto de acuerdo al conocimiento espiritual que vayamos teniendo, ¿verdad? Porque vamos a ser nutridos y vamos a ser instruidos en la oración y en la palabra. Estos son elementos básicos para nosotros ir ejercitando ese diario vivir como quiere el Señor y adquirir hábitos espirituales. En Hechos 5:42 nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice: todos estamos unidos y involucrados en el amor de Cristo. Nos edificamos los unos a los otros. Yo quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses 5:11. La palabra dice: así que aliméntense y edifíquense unos a otros, tal como dice, tal como ya lo hacen. Esto lo hacían, ya tenían esa forma de vivir, recibiendo el alimento espiritual en esos tiempos difíciles. Acompáñenme a Mateo 4:4, de favor. Jesús dijo: no a las escrituras dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Los grupos en casa nos brindan continuamente las instrucciones bíblicas, mantener el amor vivo de Dios en la fe. Quiero platicarles acerca de una anécdota. Un seminario que tuvieron los jóvenes
en los Estados Unidos, en el estado de Texas. En el último día les dieron un dije, un botón de latón. Se coloca en la camisa y tenía unas iniciales que decían N, T, D, punto, D, N, H, T, S, T. H, C, T. Y la gente le preguntaba cuando los veían, cuando veían ese dije, ¿qué es lo que significa esas letras? Normalmente cuando nos acercamos a una persona y vemos algo no de lo común, preguntamos qué significaban, de qué hablaban. Y dice, no te desesperes, Dios no ha terminado contigo todavía, la obra está en proceso. Vamos a continuar hasta que el Señor venga por segunda vez. Tenemos mucho que trabajar, mucho que hacer, y les invitamos a que lo pongan o lo pongamos por obra, de que realmente estemos dispuestos a trabajar y extender lo que Dios nos ha puesto para servirle a Él, porque no es al hombre, no es el que está a la diestra ni a la siniestra, sino que pongamos los ojos en el Señor. Yo quiero orar por esta palabra que nos dio Dios, que la puso, declaro que la haya puesto en sus corazones, y también a las gentes que vienen por primera vez, presenciales o en los medios de YouTube. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, porque solamente tú eres el que haces la obra, Señor. Nosotros nos rendimos delante de ti, Señor, para que todo lo que se dé en la palabra para nosotros, para que este alimento sea un refrigerio en nuestros corazones, en nuestra vida, que podamos manejarnos con el temor tuyo, Señor, como lo hacía Moisés, que él obedecía y escuchaba lo que su suegro le aconsejaba, que realmente él disponía de otras personas para apoyarse. Todo está en un equipo, todo está en un cuerpo, no solamente en una persona, sino nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, pero todo lo componemos en un cuerpo. Declaro esa palabra, Señor, sobre sus vidas, sobre sus corazones, y que ellos se muevan en ese temor, Señor, para servirte y para extender el reino. Y también hacemos la invitación para las personas que aún no conocen del Señor y que quieran recibirlo. Vamos a declarar la palabra. Padre Celestial, te pedimos perdón porque hacemos nuestra voluntad, porque caminamos sin ti, Señor, sin estar en la presencia del gran yo soy, del Todopoderoso. Tú nunca te has alejado. Ayúdanos a que realmente hagamos tu voluntad. Perdónanos porque caminamos sin ti, Señor. Tú te mueves con poder en nuestras vidas y declaramos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Dios les bendiga. Nuestros corazones
Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Jesús. Sí, gracias Jesús. Pues qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántos fueron bendecidos? ¿Cuántos están dispuestos a seguir arraigados, verdad? Y ser como esas raíces tomando de esa agua como estábamos cantando para no tener sed, para ser edificados, para ir construyendo esa iglesia fortalecida en el Señor, ¿verdad? A ver, ¿cuántos están dispuestos? Pues mañana se inician las reuniones de hogar precisamente, ¿sí? Entonces, denle un aplauso al Señor porque de verdad, entonces, si no saben a qué hogar puedes ir a congregarte, porque es eso, ¿verdad? Ya Roy y Carlos nos explicaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en las reuniones de hogar? Así que pueden ir con Roy y Carlos para ver si quieren ir a algún hogar donde tú puedas estar congregándote, asistir y ser edificados, ¿sí? Entonces, pues que Dios les bendiga. Nos estamos viendo el domingo, ya saben, a nuestras 2 reuniones, 9 y 12 del día. Tenemos nuestro curso. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente regreso a casa.